Cuando esperas la vida y recibes la muerte, quedándote con tantos abrazos sin dar y tanto amor sin compartir como te habías imaginado, el vacío que te inunda te ahoga. Te ahoga de tal manera que aunque el mundo siga girando, tú solo te puedes centrar en sobrevivir, en dedicar tu fuerza para seguir respirando. Y cuando a ese vacío se le une la soledad por la falta de comprensión, por el tabú con respecto al tema, por el sobreproteccionismo de los que te quieren, por la violencia ejercida en estos duros momentos, las fuerzas se debilitan y el abismo se hace aún más grande. Pero puede llegar un momento en el que ese vacío y esa soledad te lleven precisamente a buscar sororidad, a llenar tu interior repartiendo ese amor que no le pudiste dar con abrazos a tu hijo, a darte a los demás para seguir sembrando y siendo fértil, es decir, a dejar tu huella. Y una de esas huellas es la asociación que Emma y Pilar, junto a otras madres, crearon bajo el nombre La Red El Hueco de mi Vientre, desde donde se acompañan a mujeres y familias en el tránsito por este vacío. Otra de esas huellas es este libro, fruto de las vivencias personales de las autoras, de los acompañamientos realizados, de las experiencias profesionales, de todo lo aprendido en su ya larga trayectoria en este tema. Lo que buscaban al gestar y parir este libro ya nos lo contarán ellas a continuación, pero antes déjenme, por favor, que se las presente. Pilar Gómez Ulla Astray es psicóloga y terapeuta familiar desde hace más de 15 años, en Familiae Psicoterapia, además de docente y monitora de método sintotérmico de autogestión de la fertilidad y de temas de sexualidad con jóvenes y adultos. Es madre de familia, también de hijos que murieron en etapa perinatal. Además, se ha formado en salud mental perinatal con Terra Mater y el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, con las que actualmente colabora como docente y coordinadora de la formación anual. Enma Contreras García es Enma, bueno, en los carteles pone Manuela, pero con todo el cariño le llamamos todos Enma. Es madre, es matrona en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Es máster en investigación por la Universidad de Cantabria. Actualmente está haciendo el doctorado en Ciencias de la Salud y uno de los proyectos es el de una experiencia de pedagogía prenatal de la muerte llevada a cabo por matronas en educación primaria, aprobado por el Comité Ético de Investigación de Cantabria. También es cofundadora de la red El Hueco de mi Vientre y está haciendo, no sé si lo he dicho, el doctorado en Ciencias de la Salud. Muchas gracias y les dejo a ver si se duerme. Ella solo. A ver, esto está encendido, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Sara y Lucía también por organizar y los que habéis venido, ¿no? Estábamos aquí dando muchísimo la lata a ver si bajábamos las sillas, si nos poníamos aquí, si os poníais más cerca, porque somos un poco pesadas con eso, porque este libro se ha gestado como un diálogo, se ha parido en diálogo y lo queríamos presentar también en diálogo, ¿no? Entonces, os contamos un par de cosas, pero luego la idea sería que también podáis preguntar, aportar desde la experiencia que tengáis con este asunto, ¿no? Que en la sociedad todos tenemos alguna experiencia más o menos cercana, creo yo. Decía Sara como que el libro surge de la propia experiencia vital, ¿no? Es verdad que el empujoncito final, la patada final para ponernos a escribir, nos lo da la editorial Síntesis, que tiene una colección de temas en perinatalidad. Esa colección la dirige Ivone Olza, que es una psiquiatra especializada en psiquiatría infanto-juvenil y perinatal, gran divulgadora y activista de los derechos de los bebés, de las madres, fundadora del Parto es Nuestro, y ella, bueno, pues dirige esta colección y nos propuso escribir sobre duelo perinatal. La verdad es que nos ha servido mucho porque en la trayectoria que llevábamos de atender a familias y a mujeres, tanto Emma en el paritorio, en el hospital, yo en mi consulta de psicoterapia y juntas en la red del Hueco de mi Vientre a nivel asociativo, ¿no? Que hemos trabajado mucho con madres, con familias, con matronas sobre todo, pero con otros profesionales, como que necesitábamos este libro. Necesitábamos algo que recopilase lo que hay de investigación, de experiencias, de testimonios. Es un libro que quiere ser en parte de divulgación, que lo pueda leer
alguien que ha vivido esta experiencia y que le guste el tema, y también que sirva de referencia para los profesionales. Oye, en esto de cómo se atiende el embarazo, el parto, qué sabemos, qué se ha investigado, qué línea de trabajo se está proponiendo como más saludable para el acompañamiento en la muerte y en el duelo. Bueno, pues todo eso hemos querido recogerlo en el libro, ¿no? Nuestra propia experiencia como madres, en mi caso, mi marido y yo, Óscar y yo, somos padres de 5 hijos biológicos, de los cuales 3 murieron en el periodo perinatal. Camilo nació prematuro y murió a los 7 días de vida. María nació muy prematura y se murió en nuestros brazos a los pocos minutos, a los 20 minutos de nacer, tenía 21 semanas. Y tuvimos otro bebé que se murió en las primeras semanas de embarazo también. O sea que tenemos experiencia de muerte gestacional y neonatal en distintos momentos. Esa fue la experiencia primera, en mi caso, que como que revuelve absolutamente toda la vida, ¿no? Porque una de las cosas que es interesante conocer en esto del duelo perinatal es que, como todos los duelos, es una experiencia que cambia la vida. Como todas las maternidades que vivimos las mujeres, pues también es una experiencia que nos cambia la vida, ¿no? Ser madre. Entonces, aquí se mezclan la maternidad y la muerte y ocurren algunos elementos que hacen distinto quizá este duelo o la experiencia que tenemos de este duelo por vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sin querer meter todos los duelos en el mismo saco, porque son muy distintos según la persona, la familia, el entorno, sí que es verdad que vivimos en la sociedad que vivimos, tenemos el sistema sanitario que tenemos, y legal, y entonces eso hace que pasen algunas cosas un poquito distintas. En primer lugar, cuando estamos hablando de duelo perinatal, no siempre, pero a veces hablamos de muerte. Hay un duelo porque hay una muerte. ¿Quién se muere? Se muere el bebé durante la gestación, en cualquier momento de la gestación, y por las circunstancias que sean. Hemos querido incorporar aquí las muertes a lo largo de toda la gestación, las muertes por interrupciones de embarazo en el primer trimestre, por interrupciones cuando hay una anomalía congénita. Hemos querido incluir las muertes intraparto, las que se dan en el momento del parto, y las muertes neonatales. Hasta el 1 año y medio de vida se considera periodo perinatal, así que también esas muertes se podrían incluir en el duelo perinatal. Si se muere la mamá, también hay duelo perinatal. Si la madre vive otro duelo porque se muere su propia madre, su pareja, otro hijo, pues también hay un duelo perinatal, ¿no? Entonces hemos querido incorporar todo eso. Y a veces el duelo se da sin que haya muerte, porque hay una separación, ¿no? Por ejemplo, cuando se entrega el bebé en adopción, cuando hay una retirada de custodia forzada por la administración. Esas madres también tienen duelo y esos bebés también. Cuando hay una gestación subrogada, cuando hay, a veces sin muerte, porque hay una anomalía congénita, un diagnóstico de un bebé que tiene una anomalía, una enfermedad. Tanto si ese embarazo se interrumpe como si ese embarazo se continúa, hay duelo también, ¿no? Hay duelo porque ese bebé tiene un problema que no nos esperábamos y tenemos que rehacer, ¿no?, la idea que teníamos de nuestra maternidad o paternidad. Os decía que cuando un bebé se muere en etapa perinatal, las cosas no ocurren exactamente igual que ocurren en otros duelos. Cuando se nos muere un padre, un hermano, adulto, un cónyuge, ¿no? No hay esa visibilización. A veces no hay rituales de despedida en el que los dolientes, en este caso la madre, el padre o la compañera de la madre, los hermanos, puedan compartir con sus seres queridos, porque si el cuerpo se quedó en el hospital, no tenemos un funeral, no tenemos un entierro, no tenemos un ritual, entonces es como si hubiera un silencio terrible, ¿no? Nadie dice nada. Hasta hace muy poquito, luego Emma os contará, hasta la atención sanitaria era como un poco extraña en esto, ¿no? Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. Ha nacido alguien y se ha muerto alguien y vamos a hacer como si no pasara nada. De locos, ¿no? Que no le vean, que el cuerpo se quede en el hospital, que pase lo antes posible, la sedamos para que no se entere, y así no pueda tomar decisiones ni recordar nada. O sea, un montón de cosas que a la vez se estaban haciendo de forma distinta cuando el que moría era un adulto, ¿no? Había toda una corriente de decir, vamos a romper el silencio, que la persona que se esté muriendo pueda tener conciencia de lo que vive, que la familia pueda estar, que recojan recuerdos, que puedan hablar de lo que está ocurriendo y buscar la forma de despedirse. Ah, pero si es un bebé, no, ¿no? Entonces todo esto hace
que la experiencia del duelo sea distinta. No porque el ser querido sea distinto, es un ser querido que ha vivido menos tiempo, sino porque la respuesta que tenemos a nuestro alrededor en las distintas capas que de alguna manera rodean la vida de estos padres actúan de forma distinta. No le puedo inscribir en el libro de familia, no hay cuerpo, el padre no tiene baja, o sea, una serie de cosas que es como si dijeran todo el rato, esto no ha existido, esto no importa, ¿no? Sin embargo, la experiencia íntima contradice esto. Nos sentimos como si nos hubiera pasado algo enorme, gigante. Si vosotros no conocéis que mis hijos han muerto, no me conocéis en realidad. Esta es la sensación que tenemos, ¿no? Muchas de las personas que hemos vivido estos duelos. Más silencio todavía si ha sido un aborto provocado. Se supone que la mujer tiene que estar aliviada porque lo ha decidido ella. Más silencio todavía si hablamos del padre. Al padre ya nadie le pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Como mucho, ¿cómo está tu pareja? ¿No? Por otro lado, la sociedad va cambiando en esto, el silencio se va rompiendo, Internet hace un gran papel, porque muchas veces las personas que nos hemos sentido un poquito solas en esta experiencia buscamos en Internet y encontramos a otras personas con las que compartir la experiencia. Cada vez más, hasta personas famosas, ¿no? En sus redes sociales comparten sus experiencias de duelo perinatal. Y, por otro lado, empiezan también a publicarse libros sobre esto, cuentos, películas, series. Empiezan a cambiar los protocolos de atención sanitaria y eso hace que, de alguna manera, podamos vivirlo de una forma más saludable porque podemos compartirlo y eso hace que las cosas sean como más humanas, ¿no? En el libro lo que vais a poder encontrar son, de alguna forma, entender qué es el duelo perinatal, cómo se vive, cuántos duelos puede haber, que es imposible meterlos todos en un libro, pero muchas experiencias de duelo distintas que se cuentan a través de lo que dice la investigación y sobre todo también a través de testimonios, ¿no? Hemos recogido muchas historias de madres, de padres, de abuelos, de hermanos y de profesionales que van contando qué es lo que ocurre con este asunto, ¿no? Por otro lado, hemos querido reflejar que el duelo perinatal no es igual en todos los lugares del mundo. Hay más muerte donde hay más empobrecimiento, más muerte perinatal. Eso significa, pero no más, un poco más. El 98% de las muertes intrauterinas tardías que se dan en el mundo se dan en los países empobrecidos. Y eso significa que se dan en un contexto de injusticia y que son evitables muchas de estas muertes, ¿no? Ocurren por hambre, por explotación, por no tener unas condiciones sanitarias adecuadas, vacunas, seguimientos del embarazo, etcétera, ¿no? También dentro de nuestro país estas cosas ocurren. No es lo mismo una mujer migrante empobrecida y sin contrato laboral que se queda embarazada que una mujer que tiene un contrato laboral y una situación y una vivienda en propiedad y una familia que le puede ayudar a sostener, ¿no? Ante un embarazo y también los indicadores de salud perinatal son distintos, ¿no? Según el empobrecimiento que hay. Entonces hay cosas que se tienen que cambiar porque son injustas. Hay cosas que se tienen que cambiar porque no sirven a las personas en duelo y no sirven tampoco a los profesionales. Una de las cosas más bonitas que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años de trabajo es que las familias y los profesionales que nos atienden vivimos cosas muy similares cuando hay una muerte perinatal. Los profesionales sufren un montón. Tienen tristeza, tienen sentimientos de culpa, tienen preguntas angustiosas acerca de si las cosas se hicieron bien o no y si se podían haber evitado. Tienen sensación de hacerlo mal cuando las familias no son bien atendidas y eso les provoca queme, ¿no? Burnout. Entonces es muy importante que visibilicemos que en esto todos necesitamos el cambio, todos necesitamos que las cosas se hagan de otra manera. Los profesionales necesitan formación y necesitan también espacios donde compartir, lo mismo que las madres, los padres y los abuelos que se nos ha muerto un bebé en etapa perinatal. Necesitamos un espacio en el que compartir esto y vivirlo juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitas llorar, a veces necesitas reír, a veces necesitas compartir cómo es tu forma concreta de amar a ese hijo que murió o a esa hija que murió. Porque que las personas se mueran no significa que la historia de amor se termina. Eso lo entendemos muy bien, ¿no? Cuando se muere un abuelo, cuando se muere
un padre. Mi padre murió, pero yo le sigo queriendo. Y sigo teniendo mi forma de celebrar el amor y la vida. Y sigue siendo el día de su cumpleaños, el día de su cumpleaños. Y tenemos que ver qué hacemos. Tenemos que buscar la forma de celebrar eso juntos, ¿no? Y me gusta guardar recuerdos. Las cosas que fueron de mi padre, que yo las tengo en mi casa, yo las guardo. Y no las guardo y cuando las veo me pongo mustia, sino que me encanta tenerlas. Y las fotos. Y las canciones que me recuerdan a él. Y las comidas que comíamos en los días en los que celebrábamos algo y él estaba, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el que muere es un bebé en etapa perinatal? Fotos. Solo tengo las fotos del embarazo y si hay suerte y los profesionales me ayudaron en ese momento, puede que haya una foto del momento en que nació, aunque haya muerto previamente, y tenemos una foto de familia en la que se refleja el amor de ese encuentro, ¿no? Lo mismo los recuerditos, las cosas que teníamos durante el embarazo, la ropa, la ecografía, y en el momento de nacer se pueden recoger recuerdos también, ¿no? Entonces, que esto podamos hacerlo colectivamente, porque igual que a mí me gusta enseñarle fotos de mi padre a mis amigos íntimos, pues este era mi padre, hablar de él, ¿no? Y de cómo era profesionalmente y de sus bromas, pues también me gusta poder hablar sobre mis hijos que murieron en etapa perinatal. Entonces, todos podemos crear una sociedad más consciente del dolor, más sensible con el trauma, porque a veces en estas situaciones, además de dolor, se han producido cosas traumáticas. Y tenemos que tener la sensibilidad de que la gente pueda compartir aquello, hablarlo o sanarlo, ¿no? Y también poder celebrar, poder expresar el amor sin que la gente se asuste, ¿no? De que hables de un hijo que se ha muerto o de que enseñes un recuerdo de alguien que se ha muerto. A medida que lo sacamos a la luz, aparece la belleza que hay también en todas las historias de amor. Y por último, estaba pensando yo, ¿no? en esto de que son vidas cortas. Yo a veces pienso, claro, mi padre muere con 60 años. Es una vida corta, ¿no? El tío estaba como un roble, iba a trabajar, tenía 2 cánceres, pero parecía que era inmortal. Se muere con 60 años. Imaginaos que mis amigas me hubieran dicho, hombre, un funeral no hagas porque solo vivió 60 años. En realidad es como media vida, haz medio funeral, ¿no? No hables de él mucho, habla como la mitad, deja las frases a medias porque murió a los 60, o sea, es como que no... ¿Os imagináis que alguien me dijera eso? Sería la monda, ¿no? No guardes recuerdos porque solo vivió media vida, o sea, qué churro es ese, ¿no? Bueno, pues la vida de mi padre, que tuvo 60 años, a mí me parece que tiene peso, historia y amor, como la de mi bisabuela, que murió con 90 y tantos. Jolín, 90 y tantos también es una vida corta, si lo miras desde los dinosaurios hasta aquí. Desde que empezó la humanidad hasta aquí, 90 años, y que no es nada eso en la historia. ¿Es corta? Sí, es corta y tiene peso, ¿no? La vida de mi hijo Camilo, que vivió 7 días de vida extrauterina, es corta, pero tiene un montón de peso. Siempre va a ser el segundo, mi segundo hijo. Siempre va a tener su nombre, su historia, su amor, todo lo que hemos vivido, ¿no? y proyectado con él. Y la vida de María, que fueron unos minutitos de vida extrauterina, y la vida del otro bebé que se murió en el vientre, todas son cortas. Pero que una vida sea corta no significa que tengamos que borrarla, que le hagamos medio funeral o medio ritual de despedida o un trocito, ¿no? Sino que todas las vidas dejan huella y todas merecen ser celebradas por las personas que les aman y por los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, ahora Emma os va a contar un poquito más sobre la parte de la atención sanitaria y de los cuidados y luego, si os parece, tenemos un ratito de diálogo. Pili decía que... Bueno, buenos días, antes de nada. Pili decía que el libro de alguna manera se enriquecía con nuestra experiencia, ¿no? Personal, de Madres en Duelo, con nuestra experiencia de la red, con la que hemos acompañado a cientos de familias y a miles de profesionales, porque hemos dado cursos pues, por muchas ciudades de España, y por nuestra propia experiencia profesional, ¿no? Esto que decía ella, de que el profesional pues, también sufre cuando las cosas no nos encajan, ¿no? A veces no sabes por qué, pero no nos encajan, ¿no? Entonces, esto en parte nos pasó también en nuestro recorrido, ¿no? Cuando pues, Pili y Óscar nace Camilo en Estados Unidos y hablamos después a la vuelta de la experiencia y me cuentan lo que se hacía en Estados Unidos, yo me quedo ojiplática, ¿no? Porque esto aquí no se hacía en España, ¿no?
Recuerdo claramente pues, que los bebés que nacían, que no tenían viabilidad, 20, 21 semanas de gestación, que iban a morir, pues sin el abrazo del padre, en una bandeja, en un OFI, y allí yendo el profesional a ver si ya, ¿no? A ver si ya había muerto, ¿no? Entonces, eso era una experiencia que no te encajaba, ¿no? Al profesional eso no nos encajaba y nos hacía pues, sufrir de alguna manera. Entonces, en el libro hay como, yo creo que 3 claves de la asistencia sanitaria que van recorriendo todo el libro. Uno es que lo que hacemos los profesionales influyen en las decisiones que en ese momento las familias van a tener que tomar. Hay un momento de mucho shock cuando se da el diagnóstico de que el hijo ha muerto, en el que es muy complicado pensar con calma y saber lo que uno tiene que hacer, ¿no? No tiene referencias de otras familias que han pasado por la experiencia y hay un momento de shock, ¿no? Y lo que hace el profesional influye en las decisiones que van a tener que tomar en un corto periodo de tiempo. Tengo que decidir si quiero ver o no al bebé, tengo que decidir si quiero o no autopsia, tengo que decidir cómo quiero que sea ese encuentro, si quiero hacer una disposición privada del cuerpo o no, disposición privada de llevármelo para enterrarle yo o dejarle en el hospital para que ese trámite lo haga en el hospital. Tengo que decidir si hay foto o no hay foto y lo que hace el profesional y la manera en la que el profesional acompaña a esa familia influye en las decisiones que van a tomar en ese corto periodo de tiempo, tienen que tomarlas. Cosas como que si yo hablo al bebé como feto, le digo si vas a querer ver al feto, pues hombre, al feto igual hay pocas ganas de verlo, ¿no? Y eso la propia investigación ha correlacionado el que usemos la palabra feto o el que usemos la palabra hijo con que los padres vean o no vean al bebé, ¿no? Entonces, el punto 1, lo que el profesional hace influye mucho en las propias decisiones que las familias van a tomar. Punto 2, influye no solo a corto plazo, en el momento en el que están en el hospital, sino que influyen en el duelo a medio y a largo plazo, ¿no? Porque el recuerdo de aquello que yo he vivido en el hospital puede ser un recuerdo consolador, ¿no? Un recuerdo de amor dentro del dolor, un recuerdo yo fui capaz, ¿no? Fui capaz de parir a este bebé, fui capaz de despedirme de él, de pasar un rato con él, ¿no? Como de orgullo incluso dentro del dolor, o puede ser un recuerdo que haya que sanar, ¿no? Un recuerdo que me haga volver al hospital y tiemble, ¿no? Que se va a temblar, pero también se van a tener referencias positivas que me permitan sostenerme en la vuelta al hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, el profesional influye a corto plazo, influye a medio y a largo plazo porque puede hacer que el recuerdo de su atención sea un recuerdo consolador o sea un recuerdo que sanar, ¿no? Tan consolador puede ser el recuerdo de la asistencia sanitaria que hay familias que a su segundo hijo, que se llama Arcoiris, le ponen el nombre de la matrona que le atendió, ¿no? No es que no quieran ver a la matrona, no, es que para mí fue alguien importante, ¿no? Puede ser un recuerdo tan bueno, aquello que se vivió junto, que hay familias que han llamado a matronas, a la matrona y a la obstetra, que atendió el parto de su bebé fallecido, para que le vuelva a atender a ese bebé, al parto de su segundo hijo, ¿no? El recuerdo no es, a ver si no me la veo, no vaya a ser que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Sino ojalá encontrarme contigo, ¿no? En otro momento diferente, porque tú me das tranquilidad. Y el otro tema clave en la asistencia es que el objetivo de la asistencia sanitaria es intentar rebajar el miedo, decía, hay un momento de mucho shock, de mucho miedo, después de un diagnóstico, no sé qué hacer, no lo he vivido nunca, no sé qué va a ser de mi vida, no sé cómo me voy a recuperar de esto, me están dando mogollón de información y no sé qué hacer. Y, el asunto es que yo rebaje mucho miedo, yo, el profesional, rebajemos mucho el miedo que hay en ese momento para que no sea el shock y el miedo el que decida, sino que sea el amor, ¿no? en las decisiones que van a tener que tomar los padres. Y esto lo entendemos muy bien, pues los que hemos tenido hijos, cuando nuestro hijo tiene mucho miedo y de repente nos llama por la noche, ¿no? Y a nadie se nos ocurre decir desde la cama matrimonial o de donde dormamos que no, hijo mío, que no hay monstruos, que no existen, que no hay nadie que te coma los pies, ¿no? No hacemos eso. Nosotros nos levantamos y vamos a darle un abrazo al hijo.
Y luego vendrán las explicaciones, que si los monstruos no existen, que si cariño es cerrar la puerta, ¿no? Pero lo primero es el abrazo, ¿no? Que hace que baje el miedo. Y a veces el abrazo ya no hace falta hacer nada más, porque él encuentra o ella encuentren los recursos necesarios para responder. Entonces, a eso que llamamos que hay que dar el abrazo primero, ¿no? Para bajar el miedo se le dedica un capítulo, porque muchos profesionales cuando hacíamos los cursos nos preguntaban, bueno, bien lo de los recuerdos, bien lo de las cajas, ¿no? Lo que hay que hacer, las técnicas, la información, pero ¿cómo me sitúo yo ante una familia en duelo, ¿no? Ante unos padres? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Hasta qué punto puedo entrar, sentarme? ¿De qué hablo? ¿Qué digo? ¿No? Pues eso que tiene que ver más con la actitud y que de alguna manera yo he dicho, ¿no? El abrazo, pues es una parte a la que le dedicamos el capítulo, ¿no? Un capítulo del libro, y que se trata pues, de tener una relación muy intensa con la familia, de manera que ese miedo pueda ir desapareciendo. Y después vienen ofrecer fotos, después vienen ofrecer dípticos informativos de todos los tipos, después viene tener la posibilidad de que vistan al bebé de una manera con ropita diferente, y después viene todo lo demás, ¿no? Pero primero pues es ese abrazo, ¿no? Y en esa actitud del profesional, ¿qué cosas no son importantes, ¿no? Todo el tema de no juzgar, no dar consejos, si no te los piden, ¿no? Acompañar, sentarte a la altura, utilizar un lenguaje claro y poder incluso expresar los propios profesionales el amor que vemos, ¿no? Qué valientes sois, cómo estáis siendo, ¿no? Capaz de demostrar tanto amor, cómo estáis pudiendo organizaros para estar aquí en la UCI tanto tiempo con el trabajo, ¿no? Pues poder expresar eso. Entonces, la asistencia sanitaria, Pili ha comentado que aborda todos los aspectos de la gestación, la muerte intrauterina, al final de la gestación, neonatal, etcétera, y estará estructurada un poco por el parto, que es importante en el parto, el puerperio inmediato, la disposición del cuerpo, autopsias, etcétera, la estancia materna o no la estancia materna, todo eso se trata, y el puerperio a largo plazo, ¿no? Cómo seguir acompañando desde la matrona, desde la psicología, cómo seguir acompañando a largo plazo. Y no tenía nada más. Yo creo que el libro es una herramienta para los profesionales, no solo porque da cosas prácticas, digamos, sino porque creo que puede proporcionar una mirada distinta al duelo y a nuestro papel. Se acabó esto que decía Pili, de que mi papel es de que eso pase pronto, ¿no? A mí misma, incluso siendo profesional del hospital, lo que me propusieron nada más llegar fue, venga, un legrado y así rápido te vas para tu casa, ¿no? Pues se acabó eso, no hay que olvidar, no hay que pasar páginas rápido, ¿no? Hay otra forma de un modelo menos asistencialista, como ocurre con el propio parto, a un modelo pues más promocionante, donde las familias cojan las riendas de su proceso y sean capaces de decidir. Y luego el libro, hay una parte pues que tiene que ver muy importante para nosotras, trata el duelo no solo desde los aspectos físicos de la vivencia personal, emocionales, espirituales, cognitivos, sino de los aspectos sociopolíticos que Pili ha dicho, ¿no? Y nos importa también mucho esos aspectos sociopolíticos, porque ojalá cambiaran, ¿no? Porque no son menores en el duelo. En el duelo importa que yo no pueda registrar a mi hijo porque haya una ley en el registro civil que como nació muerto es criatura abortiva, ¿no? Eso importa mucho. Importa, hay un capítulo en el libro en el que abordamos los cuidados paliativos perinatales. Hoy es una práctica prácticamente inexistente. El cuidado paliativo es cuando hay una anomalía congénita de un bebé, cómo le acompañamos a la familia desde la propia gestación. Pues influye mucho cuando se da el diagnóstico de una anomalía congénita y las familias deciden si interrumpen o no, aspectos como qué piensa la sociedad acerca de la discapacidad, qué ayudas hay, ¿no? para la familia. Influye mucho cuando las familias deciden interrumpir, que se ha promocionado interrumpir la gestación, un negocio privado que no tiene ni una mínima supervisión por la salud pública, y las familias en la interrupción en las clínicas pues muchas veces se ven tratadas como números, ¿no? Número 1, pase. Y esos aspectos sociopolíticos que pueden cambiar pues también son importantes, ¿no? De forma que de alguna manera avancemos a esto que decía Mario Benedetti, ¿no? de que es importante el ponerse en el lugar del otro,
¿no? Que el dolor nos llevar a ponernos en lugar del otro y ser capaz de escuchar, pero también acabar con aquellas cosas que son injustas e inevitables y que añaden mucho más dolor, ¿no? Y ya está. Pues ahora nos gustaría tener un ratito en el que podáis preguntar o aportar o dialogar, ¿no? Lo que queráis, pues contar experiencias o preguntar cosas sobre el libro o sobre nuestra propia experiencia también. Dejamos un ratito así si queréis, porque sé que no es fácil, pero nos encantaría tener este rato de diálogo. Bueno, a mí me gustaría, lo primero, agradecer a Alicia que haya venido. Bájate de mascarilla si no te importa para hablar, porque no llega bien el sonido. Que ha venido una matrona, Alicia, que yo le quiero dar las gracias porque además coincidió, yo soy de enfermería y coincidió con ella como mi profesora y sí que es verdad que ella sin saberlo, yo tuve una pérdida gestacional y sufrí mucha violencia obstétrica en el hospital, fue muy traumático. Y sin quererlo, Alicia me enseñó que no todas las matronas tratan así a las mujeres, da igual la gestación, da igual cómo sea todo. Y entonces creo que ella está en atención primaria y conoce más, tiene como un seguimiento más a largo plazo. Y eso sí que hace que se crea una relación distinta al hospital. A mí la persona que me tocó no me había visto nunca, ni yo a ella. Y entonces, a mí eso me sacó, como decía, mucho trauma a largo plazo de yo que ir al hospital un poco nerviosísima. Y entonces es importante también que a los profesionales, pues también en la carrera a mí no me han enseñado. Esto ocurre, pues te enseñan, digamos, la forma científica, es por esto, o se hace esto y se acabó. Y no cómo dar la noticia, cómo acompañarla, ni nada. Entonces, bueno, pues no sé cómo expresarlo, pues que hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de tratar a las personas y sobre todo yo creo que eso, que es que empieza la formación de los profesionales, en que te digan cómo tienes que tratar, cómo lo viven las mujeres y todo eso. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, muchas gracias. La verdad es que qué emocionante, ¿no?, que estés aquí tú y la matrona también. Sí, ahora te damos la palabra. Yo le iba a decir a Sonia que esto que dices, o sea, es tal cual, ¿no? Por un lado no tienen la formación, pero es que a veces la formación tampoco es suficiente. A veces, incluso teniendo la formación, si trabajas en un contexto en el que ni siquiera se favorece que tú puedas digerir, elaborar esas experiencias. O sea, si una matrona atiende a un bebé que se ha muerto y en su servicio lo que se encuentra después, con el impacto emocional que ella está teniendo, un silencio que te mueres, nadie te pregunta, te tienes que ir a llorar sola al baño, o incluso una crítica, o incluso que no hay un espacio, ¿no?, en el que poder revisar, dialogar, crecer, compartir lo que se hace bien, lo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, es verdad que las prácticas están cambiando, pero es verdad que todavía existe un montón de situaciones que dejan mucho trauma, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por contarlo. Y no sé si Emma quiere añadir algo y le damos la palabra. No, que hable Alicia. No, yo solo, pues, para decir que como profesionales es verdad que la formación es difícil. No llegamos en la directiva, aunque lo intentemos. Son situaciones muy difíciles, por lo menos para mí, en cuestión de profesional y cuestión personal y en cuestión de todo, cuesta digerirlo, he aprendido a que es un tema que no se habla, entonces luego cuando hay un momento profesional, pues sigue siendo un tema complicado. Eso no quiere decir que no estemos receptivas a intentar cambiar o a intentar formarnos, pero yo reconozco que es un tema negativo. Es un tema que se necesita formación y que se necesita esto de cambiar el modelo, pero no solo yo creo que en general el modelo ha ido como muy acompañado del cambio de modelo de la asistencia obstétrica, ¿no? Un modelo muy asistencialista te hace que en la muerte reproduzcas exactamente el mismo modelo, ¿no? Pues que no lo vean, que se piden cuanto antes, que el grado y que
para afuera, ya, ¿no? Y a olvidar. Entonces, ese modelo de alguna manera reproduce lo que había. Te sientas en el potro, yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Y todo eso va necesitando pues mucho tiempo. El tema es que en cuanto metemos una práctica en un hospital que no está avalada científicamente, ¿no? Luego cuestan años y años el quitarlo. Y la matrona de atención primaria que comentaba, la verdad es que tiene un papel muy importante, ¿no? Porque algunas familias lo que sienten que hay es una desconexión entre el hospital y el mundo de primaria, ¿no? De forma que la vuelta a casa, que es tan dolorosa, te sientes sola. Y si en nuestro hospital, en nuestro protocolo, por ejemplo, ahí que se van las familias con una cita con su matrona de atención primaria y además la llamamos desde el propio hospital para decirle cuál es el mejor momento, de manera que la mamá no tenga que ir en un momento en el que la consulta está abarrotada y que le pueda dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero esa desconexión a veces se siente y es un mensaje muy potente, ¿no? Porque es una manera de decirle a la madre que no es puérpera, ¿no? No solo que no ha perdido, ni siquiera es puérpera porque tu profesional no está para eso, ¿no? Entonces, una cita es súper importante, como que hay también otros protocolos en el que la matrona se desplaza a la casa, cuando la familia no tiene ni la fuerza como para volver al centro de salud. Y es súper importante luego en el seguimiento del embarazo de un bebé arcoíris, también lo hablamos en el vídeo, ¿no? Que es una situación difícil, con una mezcla de sentimientos y que necesita un apoyo profesional como diferente, ¿no? Y también es una cosa que desde la atención primaria es clave y que lo abordamos, ¿no? en el propio libro. Lo del bebé arcoíris, por si alguno no lo habéis escuchado, a veces entre las familias que han tenido muerte perinatal le llaman así al embarazo que viene después de la pérdida, ¿no? Que es una metáfora que está lloviendo todavía y sale el sol, ¿no? Y por eso hay un arcoíris que es muy bonito, pero llueve. O sea, es un embarazo en general muy agridulce, muy ambivalente, donde todavía hay lágrimas. Sara. Gracias. Es una locura hablar de la muerte gestacional, la muerte en el parto, la posibilidad de muerte en el parto en los cursillos temáticos de los cursillos de preparación del embarazo. No creo que sea una locura. Yo creo que en parte forma parte del mismo modelo de la asistencia al parto, ¿no? De no verlo, ¿no? No verlo, lo olvidamos, ¿no? Porque yo creo que sí que hay una parte de que, bueno, tienes que llevar cuidado con qué información das en las clases de preparación al parto, pero hay que hacerlo porque es importante. Yo lo he hecho. Y de hecho una parte de la investigación que estoy haciendo en la tesis tiene que ver con eso. En mi percepción, cuando lo he hecho, es que tú das herramientas y le dices, mira, vamos a hablar, si es que ya lo saben, si es que en el embarazo hay miedos. Están descritos, hay miedo en el primer trimestre a lo que llamamos aborto, en el segundo trimestre a una anomalía congénita, en el tercero sobre todo al parto y a ver si va todo bien, ¿no? Entonces, si esos miedos no se hablan, como ocurre con el niño, pues lo normal es que crezcan. Pero es que además puedo dar herramientas, tengo que hablarlo porque puedo dar herramientas porque hay cosas que se pueden prevenir, tanto en la muerte perinatal como en la prematuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden prevenir y hay que hablarlo tal cual. En Inglaterra hay pósters de cómo prevenir stillbirth, muerte intrauterina tardía, cómo prevenirla. Y no dicen, vamos a ver cómo cuidamos mejor del bebé para que no le pase nada, no. Prevención de muerte intrauterina. Y se le dan herramientas para prevenir y a posteriori, y también por si pasa esta situación, ¿qué puedes hacer, ¿no? Porque cuando yo empecé en la red a acompañar a familias, muchas de las que volvían nos decían, ¿y esto por qué no lo contáis, ¿no? En la preparación al parto? A mí me hubiera ayudado. Entonces, yo lo he hecho y una de las partes de la investigación que estoy haciendo se trata de decir, bueno, a ver si es verdad que es que aumenta la ansiedad o las preocupaciones, o puede pasar que bajen si se habla de aquello. Pero entiendo el miedo del profesional, ¿no? Entiendo el miedo porque yo también lo he vivido y también hay que tener preparación para hacerlo y saber cómo dar la información. Hola. En relación al taller que hemos hecho antes con niños y niñas, de hablar del embarazo, del parto y de también pues, dificultades o incluso muerte del bebé,
¿Nos podrías contar un poquito tu experiencia, Emma, en los colegios donde has hecho el taller de las relaciones de los niños y también tú, Pilar, un poco de los hermanos que os acompañado, pues un poco, no solamente el cómo hacerlo, cómo acompañar cuando muere tu hermanito, sino también qué recibir de los niños, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué recibir de los niños cuando se abre la puerta a poder escuchar y hablar? En cuanto a los hermanos, o sea, lo primero es cuanto antes deshacernos de esa idea absurda de que los niños no se enteran de nada, ¿no? Los niños se enteran de todo desde que son muy pequeñitos, desde que están en el vientre, ¿no? Yo creo que parte del silencio en el duelo perinatal tiene que ver con que hemos menospreciado al bebé, su psicología, su capacidad de sufrir. O sea, no hace tantas décadas se operaba a los recién nacidos sin anestesia porque pensaban que no se iban a enterar, no les dolía o se les iba a olvidar, ¿no? Nada, si lo que pasa a estas edades se te olvida, y no es verdad, el cuerpo recuerda, ¿no? Entonces, los niños se enteran de todo. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en los que no tienen, por ejemplo, palabras para expresar lo que sienten, o sus recuerdos no se graban con la misma forma que los nuestros, en los que ya tenemos palabras para guardar una historia narrada, ¿no? Nosotros guardamos las cosas como si fueran pelis, que tienen un guión y unas imágenes, y ellos no tienen palabras, ¿no? Cuando todavía no hablan, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad del niño, el niño expresa y siente según su edad, ¿no? Hay veces que, como son todo cuerpo, lo que les pasa son cosas en el cuerpo. Yo recuerdo cuando muere nuestra hija María, después de la muerte de su hermano Camilo ya, Alejandro, nuestro hijo mayor, tenía 4 años. Estaba esperando a su hermana como lo más, de lo más, de lo más. Estaba loco porque llegase su hermana viva después de la muerte del otro, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros llegamos a casa y le tenemos que explicar que, pues, que ha nacido, pero que ha nacido muy pequeñita y estaba tan malita que se murió. Fue súper duro. Yo lo recuerdo como uno de los momentos más difíciles, ¿no? Contarle aquello. Y pasados unas semanas o meses, no lo recuerdo muy bien, cuando nos íbamos a dormir, Alejandro nos llamaba por la noche y decía que estaba mareado. Y yo pensaba que es que le sentaba mal la cena. Le decía al padre, tío, este niño tiene algo de estómago porque por la noche tiene como náuseas o algo, está mareado. Fijaos qué lista la psicóloga, ¿eh? Y un día y otro que estaba mareado. Y yo, pues no sé, hijo, ¿de qué te duele? ¿La tripa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Hasta que un día se me encendió una bombilla. Digo, a ver, ¿pero qué es lo que sientes? Estoy mareado. Digo, ¿tienes pena? Y se puso a llorar. Claro, él no identificaba la sensación de estoy triste por mi hermana. Nunca había usado esa expresión, ¿no? Pero estaba triste, eso es lo que le pasaba. Entonces hay veces que lo que necesitamos es poner palabras a la experiencia que va teniendo el niño, que a veces es corporal, a veces es lo que dibuja, a veces es lo que juega. Hay niños que, bueno, pues que tienen regresiones, ¿no? Pues un niño que ya hacía pis en el váter, pues hace otra vez pis encima, o quiere estar más pegado a los papás, o lo que sea. Y otras veces lo dicen con palabras, ¿no? Entonces, lo que recibimos de los niños es que necesitan expresar exactamente igual que los adultos, y es verdad que a veces también sufren que aquello es un desbordamiento emocional. A veces los padres estamos demasiado desbordados y no podemos atenderles adecuadamente. Entonces, también tenemos que procurar que el niño pueda seguir con unas rutinas que le dan seguridad, que pueda reír, que pueda jugar y que otras personas nos apoyen en aquello, porque nosotros no somos capaces. A nosotros también nos pasaba eso. El desbordamiento emocional era tal que ya ni te enterabas de lo que le pasaba a tu hijo vivo, que era demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que ser como muy realistas en eso, ¿no? El niño tiene que poder compartir con la familia, pero también necesitamos apoyo para que el niño pueda seguir con su vida de niño, ¿no? Sara preguntaba por unos talleres que yo he empezado a impartir en coles, y aquí en Centro Cívico ha habido uno en el que yo hablo a niños pequeños de primaria, de 6, a veces 5 a 12 años, sobre el embarazo, el parto, y sale el tema de la muerte perinatal y la muerte en general, ¿no? Entonces, yo empiezo a poner aquello en marcha, en parte de una forma muy natural, porque me llaman para contar mi profesión en los coles de mis hijos, pero en parte también porque cuando a las familias le pasa esta experiencia, preguntan a veces qué hago yo y cómo informo a mi hijo, ¿no? Y esta pregunta te la hacen incluso desde el propio hospital.
Tan es así que ahora en el protocolo de revisión de nuestro protocolo en el hospital hemos añadido un tipo informativo de cómo entender el duelo de los niños y cómo acompañarles, qué información pueden dar, ¿no? Y hay guías sobre cómo hablar del duelo a los niños, ¿no? Que en parte yo percibo eso. Una cosa muy... Los padres me preguntan, pero en parte también percibo este tabú social, ¿no? Bueno, cuando los padres tienen esta familia, me están haciendo esta pregunta, también lo hacen porque hay un tabú social. Ya no sabemos cómo hablar acerca del tema de la muerte, ¿no? Porque la hemos ido alejando y no sabemos cómo incorporar a los niños, ¿no? También está mi experiencia. ¿Qué hago? ¿Me llevo a los niños a un funeral o no me los llevo? En mi propia vivencia, ¿no? ¿Me los llevo o no me los llevo? Pues al principio no tuve más remedio casi que llevármelos porque no tenía con quién dejarle y dije, pues no está mal. Me lo llevo, te pregunto, voy a ver al fallecido, ¿quieres venir? No, sí. Allí mismo me preguntan, pero no se mueve, mamá. No se mueve por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese tabú va haciendo que el profesional, que la familia, nos comportemos de una determinada manera. Tú misma la has vivido aquí, ¿no? Cuando te esperabas más gente en el taller y hubo que suspender un taller porque esto de hablarle a los niños pues, de la muerte. Y los propios profesores, cuando yo iba a la escuela, que al principio eran reticentes a nacer y parir, sí, pero el tema de la muerte, y me decían, mira, teníamos miedo, la verdad, de cómo lo ibas a plantear, pero después de cómo lo has planteado y las reacciones de los chavales, tan naturales, ¿no? Ahora riéndose al final, ¿no? Dice, es que hay que hacerlo. He conocido más a mis profesores, me decían, a mis alumnos, he conocido más. No sabía que a este se le había muerto el abuelo, a este el perro, a este, ¿no? Tenemos tiempo para una ultimita palabra, si queréis. ¿Que tenemos que ahora dejar la sala? Sí. Bueno, me llamo Yolanda, soy psicóloga, trabajo en centros educativos, trabajo en primaria y también ahora en secundaria. Y quería dar las gracias porque es que creo que estos temas son absolutamente necesarios, como ya muy bien habéis dicho y han dicho todas las compañeras. Y me parece, es que me parece raro que no esté llena la sala porque conozco a tantas chicas, mujeres, que no hace falta irse lejos, sino aquí en esta ciudad que tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de lactancia en el que han contado sus experiencias traumáticas en mi propia familia. Bueno, por otro lado no me sorprende porque en mi propia familia tengo casos muy cercanos y no he conseguido llegar a ellos, a pesar de haberme intentado formar en el tema del duelo y tal, porque es que no, pues eso, por el tema sociopolítico, por el tema del contexto, por todas esas cosas que está silenciado y tenemos esa historia detrás, ¿no? Que nos puede tanto. Pero es que yo siempre he pensado, desde que conocí el tema del duelo, que es absolutamente necesario trabajarlo como prevención para la vida. De uno mismamente, o sea, ante la frustración. Todos son pequeños duelos lo que nos sucede, ¿no? Y luego ya te pasan cosas como pérdidas gestacionales y así, pues es que es una necesidad. Y preguntaba Sara si se debe tratar. Pues yo pienso que sí, porque yo hice un curso de lactancia pues, en la pandemia y tal. Y me pasaron luego cosas horribles en el momento de tener al bebé, violencia obstétrica, acabar una cesárea de urgencia tal. Y si no les hubiera escuchado esas cosas, pues yo no sé cómo habría estado en el hospital. Me hubiera echado el pelo en plan. Al no tener allí a mi bebé durante 3 días, no me dejan ir a verlo, nadie me dice la cesárea qué es, qué me pasa, si me puedo mover o no. Quiero decir que es que, bueno, lo primero, dar las gracias. Y lo segundo es el tema de la prevención y el silencio. Y también voy a aprovechar para dar las gracias a Alicia, que casualmente es mi matrona y me recogió pues, de toda la situación terrible del hospital y no nos conocíamos porque además me cambié de centro de salud y además me ayudó con la lactancia absolutamente. Siempre se lo digo y es verdad. Y pues nada más, y muchas gracias porque es necesario. Pues gracias a ti y a Alicia otra vez, de verdad, qué guay.
Yo quisiera acabar invitándoos a que conozcáis la red El Hueco de mi Vientre, que es la asociación que hemos creado para acompañarnos mutuamente en este asunto. Aquí tenéis a Sara, que le podéis preguntar o podéis pedirle un correo, un teléfono o entrar en la web, haceros socias si queréis y colaborar de 0 a 100 cada una lo que os parezca, ¿no? Y daros a todas pues, las gracias por estar. Y vamos allá, que hay que dejar a Sara.